En el oeste de la provincia de Catamarca, al pie de la cordillera de los Andes, aún subsiste una tradición constructiva en adobe que tiene cientos de años. Hay quienes trabajan para mantener en pie estas reliquias centenarias y quienes creen en el futuro de la construcción en tierra. Bueno, en el oeste de la provincia de Catamarca, al pie de la cordillera de los Andes, una serie de pueblos unidos, inicialmente muy aislados y después con el tiempo se fueron uniendo, son el testimonio de varias épocas de la cultura nuestra, de la civilización. La época indígena, la época de la ocupación incaica, la época de la llegada de los colonizadores españoles. El adobe tiene presencia desde tiempos prehispánicos. Está el sitio que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, que es el Pucara o Pucará de Batungasta o Huatungasta, que significa pueblo de hechiceros. Es un pucara, es decir, un lugar de defensa y de vigilancia. Está ubicado en un lugar muy estratégico y es uno de los pocos sitios incas construidos en adobe. Llega la colonización española, que también traen sus capillas, sus oratorios, sus iglesias, hechos básicamente con adobes, y a partir de eso se fundaron los pueblos. Yo soy Emilia, estudio arquitectura y voy a hacer los 50 kilómetros de recorrido que une a Tinogasta con Fiambalá, la ruta del adobe. Es una larguísima historia que ha quedado plasmada en este circuito que se llama la Ruta del Adobe. En Catamarca, la historia de la construcción en tierra quedó plasmada en un recorrido de 50 kilómetros que une Tinogasta con Fiambalá. Y para hablar del adobe podemos decir que es un material de construcción de los más antiguos que tiene la humanidad. Mi nombre es Pedro Alberto Araya, vivo en Barrio Barrialito, Fiambalá. Soy fiambalaño. ¿Y qué hace? Y haciendo el adobe nomás. Metadobe nomás, ¿qué vas a hacer? La lucha del adobe. Primero se prepara el barro, bien preparado, y déjalo unos días que se amortigue un poco el barro y empezar a preparar ya para cortar. Déjalo a punto para cortar eso. Cortar es cuando vos lo ya vas sacando el molde ya. Ahora él lo agacha, lo está moldeando, ve al moldecito ahí, ve. Ahí lo deja ya a punto, ve. Ahí lo está ya preparando bien. Y ahora ya se levanta el moldeador y ya queda ya el adobe listo. Se lo vuelve a cargar de vuelta, ve. Y de ahí después del molde ya se lo deja que se seque. Una vez secado ya se lo para y después se va apilando ya. Y eso es todo. Diferentes tamaños. Porque hay una medida como cerezo es de 10 de alto por 40 y 20 de ancho. En cambio este es 27 por 15. Ve 27 de ancho por 15 de alto y 40 de largo. Y este debe andar pesando 15 kilos más o menos. Y aquel debe andar pesando 6 kilos. No, si estos son pesados. Acá no interviene otra energía que más allá del trabajo del artesano que los ejecuta y la energía del sol. Esta es la gran ventaja del adobe, que es un material de construcción que requiere
la mínima energía si lo comparamos con el hormigón o con los ladrillos cerámicos o los ladrillos comunes. Porque yo lo encuentro más resistente, mejor, a mí me gusta más el adobe que el ladrillo, que el bloque. En verano es fresco, en invierno es cálido, es un material que está al alcance de todos, es un material resistente, es algo nuestro, por eso es tan importante, digamos, construir. Que más barato aparte, porque el bloque ahora está alrededor de $1.50 y el adobe está 50 centavos, el más grande que hay. Y hay otro más chico que está 30 centavos. Y esa es la diferencia que hay. Una casa abandonada permite ver las características del material. Bueno, el adobe tiene por supuesto sus debilidades y la más importante es que es un material muy vulnerable a la humedad. Además, recordemos que toda esta zona de la provincia de Catamarca es una zona sísmica. Bueno, este es uno de los testimonios de las construcciones de adobe, en este caso una construcción del siglo XVII aproximadamente, que está en un estado total de abandono a pesar de su valor patrimonial. Y lo que quisiera mostrarles acá es esta debilidad que tiene, uno de los aspectos débiles de las construcciones de barro, de tierra. En este caso vemos cómo la lluvia, por supuesto al cabo de muchos años, fue dañando este revoque. Lo que está por abajo del nivel del suelo natural es el cimiento de piedra. Y sobre el nivel del terreno natural se eleva el sobrecimiento, también de piedra, asentada en barro. Y este sobrecimiento es básicamente una protección contra la erosión de la lluvia, del agua, y evita la ascensión de humedad capilar. El gran enemigo del adobe es la humedad. Los cimientos de las paredes exteriores se levantaban con piedras para aislarlos de la humedad que penetra por efecto de la capilaridad del suelo. La capilaridad es la facilidad que tiene el agua de subir por huecos muy pequeños y que se da en la base de los muros cuando no son impermeabilizados. Acá estamos viendo una de las patologías más comunes de las construcciones de adobe. Hablábamos hace un instante de los sobrecimientos. Llegaron hasta esta altura, más o menos a 60 centímetros del terreno natural. A partir de acá se levantó la mampostería. Pero, como evidentemente acá hubo en algún momento mucha humedad en el terreno natural, por capilaridad asciende la humedad, entonces asciende por la masa muraria, por el interior del adobe, y en algún momento trata de salir. Cuando sale esa humedad, sale con mucha salinidad. Entonces eso es lo que va desarmando, fíjense ustedes, cómo se va transformando en polvo todo esto. Y fíjense, esta es el aspecto más débil de una construcción de adobe. Por eso es importante la conservación, el mantenimiento. Este es el estado de un edificio patrimonial cuando no ha tenido ningún tipo de mantenimiento, cuando ha sido víctima más que nada del olvido. Anillaco proviene de la lengua quechua y significa agua del cielo. Fue el primer asentamiento español del oeste catamarqueño. En 1680 aproximadamente es entregada en Merced toda esta porción, una superficie extensísima, y se establece allí el primer asentamiento español en lo que se llama o se llamó el mayorazgo de Anillaco. Yo soy Javier Cardoso, ella es mi pareja, digamos. Estamos acá en la parte del mayorazgo, estamos a cargo de la obra también. Y bueno, la diferencia del adobe de aquellos años tenía otra calidad, digamos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que nosotros hoy en día no lo sabemos, que en aquellos años había otras técnicas, digamos, ¿no? Que utilizaban, que las distintas de hoy en día. A la diferencia que hoy en día usamos el adobe cementado. Ahora vamos a ir ahí a donde se prepara el barro, ¿no? Para el revoque de las paredes. En la restauración, se decidió alterar la mezcla tradicional del adobe y agregarle cemento. Bueno, acá por ejemplo este es el barro cementado, que
estamos utilizando por una parte que necesitamos, ¿no? Para que tenga más firmeza, para que no se lave por las lluvias también, ¿no? Este es el barro cementado, ¿eh? El señor es de acá de Anillaco, Darío Espinosa, también trabaja en la reconstrucción de la obra. Acá, por ejemplo, acá el señor es Ramón Paredes, de acá de Anillaco, también trabajamos en la reconstrucción. El señor es Darío Orquiera, de acá del puesto, también trabajamos, se especializa en el barro también, digamos, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo acá es el trabajo del lijado de las paredes, dado que un tiempo atrás, con el techo anterior que tenía, bueno, se llovió todo, se traspasó el agua, digamos, para adentro y bueno, se chorrearon un poco las paredes, ahora sí que se está limpiando todo eso. Y bueno, estamos con el lijado de las paredes y bueno, para darle un pequeño toque de barro más para el mantenimiento de la misma, ¿no? El altar fue restaurado, ahora por ejemplo se usó el barro cementado para restaurarlo, bueno, es el modelo original. Bueno, por ejemplo, bueno, el altar está todo hecho a mano, a base de mano, no se usaron molde, nada. En sus orígenes, las construcciones no tenían cimientos de piedra. Y bueno, acá, por ejemplo, ya tiene una base de piedra para que tenga más firmeza, pero en aquellos años de antes no, las construcciones no tenían base de piedra ni base de cimiento, nada, directamente se cavaba y se levantaba con adobe, ¿no? En la restauración del mayorazgo, todavía pueden verse los pozos de los que se extraía la tierra del adobe. Las construcciones comenzaban en aquella época no utilizando el cimiento de piedra como ahora, sino simplemente excavaban y comenzaban la construcción de las paredes con el mismo adobe, dado que esto era como una construcción antisísmica debido a los grandes movimientos sísmicos que hubo. Bueno, lo que analizamos es que el adobe se adhiere directamente a la tierra y en algún movimiento sísmico las paredes van acompañando el movimiento de la tierra y eso permite, digamos, que las paredes sigan en pie y no se vengan abajo. La restauración recupera antiguos oficios, como el del picapedrero, fundamental para la construcción de pircas. El picapedrero tiene que ir al campo, elegir la piedra primero con cara y bueno, de ahí bueno, traerla y de ahí bueno, si empieza con el pircado, digamos, ¿no? Y empieza a elegir y bueno, y saber trabar las piedras, digamos, para que tenga mayor firmeza, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tratamos de dejar las caras, digamos, buscar todos pircas con cara. Bueno, ahora vamos a ir para la parte del fondo y ya vamos a ver mejor el trabajo del pircado, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver la piedra, ¿ves? Con cara. Tenemos que buscar la piedra con cara, ¿ves? Por ejemplo, acá, para que tenga mejor vista, digamos, ¿no? En Anillaco, los pobladores llevan su conocimiento en la técnica del adobe a la restauración del mayorazgo y la capilla, devolviendo dos construcciones emblemáticas al paisaje catamarqueño. Muchas otras iglesias de Catamarca ya fueron restauradas. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la iglesia de Nuestra Señora de Andacollo, acá en La Falda, y esta es una iglesia de estilo neoclásico que fue construida a principios del siglo XIX y que estaba prácticamente en ruinas, sobre todo después de los terremotos, ¿no? Fundamentalmente una que es la iglesia de San Pedro, construida en 1770 por un capitán español, Domingo Carrizo. También en el dintel del portal está grabada la fecha de construcción. Ha sido declarada Monumento Histórico Nacional y también actualmente está esperando urgente una tarea de mantenimiento o de prevención. Toda esta construcción está hecha en adobe, revocada y pintado en color blanco y hecho con gente de la zona. Es una construcción colonial y muy rústica, como podrán ver en los detalles de sus molduras. Las tejas estaban construidas en barro y para darle la forma que tiene precisamente, las mujeres ponían el barro, ¿no es cierto?, en sus muslos y de esta forma los retiraban, ¿no es cierto?, y los dejaban
en el piso para secar. Y así construían las tejas de todas las casas y todos los edificios que se hacían en esa época colonial. Y la teja que tenés a tu derecha, que sirve como gárgola, en este caso es también una teja muslera. Al lado está la Comandancia de Armas, también otro sitio que originalmente fue un destacamento militar. Esta pared que está hecha con caña, parada, así en vertical, estas cañas puestas en horizontal, atadas con tientos, ¿no es cierto? Y posteriormente le han adherido esta torta de barro, ¿no? Otra forma no es una pared estructural, por supuesto, porque vemos acá esta columna hecha precisamente con un rollizo, ¿no? Entonces este tabique precisamente no es estructural, a diferencia de este tabique que sí lo es. Este tabique es autoportante, o sea, se sostiene a sí mismo. Acá podemos ver una puerta típica de esta época de la colonia, que tiene todo un enmarcado en madera en la parte inferior, ¿no es cierto?, en el umbral, en los laterales. Fíjense estas dos columnas, ¿no es cierto?, que permiten sostener aún más el dintel, que precisamente es el soporte para poder sostener toda la mampostería que viene en la parte superior, toda la carga que viene en la parte superior se distribuye en este dintel y posteriormente en las columnas. Y las puertas de la época no tenían los herrajes, no existían los herrajes como los conocemos hoy en día, entonces se usaba un sistema de pivot en las esquinas que iba metido, ¿no es cierto?, en el umbral de la parte inferior. El Puesto es un pueblo hecho todo en adobe, en el que conviven distintos estilos arquitectónicos. Es una sola calle larga que recorre el pueblo y allí están a su vera todas las casonas que comprenden distintos estilos. Está el estilo colonial, está el estilo italianizante, ya con las molduras, las columnatas, y está el estilo anterior a la colonia prácticamente, que inclusive en el cementerio se pueden ver construcciones muy antiguas hechas en adobe. El pueblo se ha fundado en 1687, casi todas son de adobe. Los Orqueras son una familia tradicional del pueblo. Tienen junto a la casa su propio oratorio, una costumbre que aún puede verse en Catamarca. Más o menos en 1747, los primeros dueños de esto. Y de ahí una de las niñas, una se llama Martina y la otra Manuela. Y una de ellas se casó con un señor Fredes, que supongo que habrá sido abuelo de mi abuela. Se casó después con una Estefanía Cabrera y de ahí nació mi abuela. Y esta era mi abuela. Mi abuela ya no le gustaban las fotografías cuando era joven y la hija la hizo descuidar y le sacaron. Ahí se ha caído, ve, pues que ahí está necesitando ya un plástico de vuelta. Y no lo pongo porque el muchacho que trabaja no está ocupado, no puede venir. Y me tiene que ya va a venir y no viene.
La casa de Rosa, como casi todas las del puesto, mezcla la tecnología del adobe con otros estilos europeos. Adobe, 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 todo es adobe. El adobe no significa que porque haya adobe va a haber vinchucas y va a haber chagas. Hay vinchucas donde no hay higiene, donde no hay mantenimiento, donde no hay revoques, pero se puede hacer una construcción de adobe, pero con buenas medidas de prevención, como desinfección, como revoques, evitar las oquedades en las paredes, limpieza, se puede mantener alejadas a las vinchucas. Todo pasa por la limpieza, digamos. Generalmente las construcciones de adobes, si no son tapadas, haciéndoles algún revoque, generalmente se pueden decir que en las partes ahuecadas pueden, digamos, formarse la vinchuca y así, bueno, traer, digamos, las enfermedades de Chagas. Pero si las paredes son revestidas, prácticamente no hay, digamos, problema o, digamos, peligro en que allí se críe una vinchuca y, bueno, pueda producir lo que es la enfermedad del Chagas. O sea, todo depende de acuerdo a cómo se construye. El adobe es hoy, en Catamarca, un atractivo turístico. Si bien parte de la población construye con ladrillos cocidos, la mayoría vuelve al adobe por sus propiedades térmicas. Bueno, estamos en las afueras de Fiambalá, en un barrio con casas comunitarias o de interés social. Y bueno, vemos esta construcción, que es una construcción que está hecha en una vivienda que está construida en bloques de hormigón y con un techo de chapa tipo canalón. Acá podemos ver cómo esta casa que se ha construido, ¿no es cierto?, considerando que lo mejor era trabajar con esos materiales tradicionales, en el momento la familia que vive en esta casa de hacer una ampliación, precisamente la hizo en adobe. ¿Por qué? Porque seguramente habrán vivido en carne propia la experiencia de tener inviernos muy fríos y veranos muy calientes. Entonces, la gente del lugar, con absoluto sentido común, hizo la construcción en adobe, usó la tecnología constructiva apropiada del medio. Es cierto que posteriormente lo revocaron, ¿no es cierto?, para que tenga un criterio uniforme con la casa original, pero bueno, es un muy buen ejemplo de cómo la gente tiene en cuenta su idiosincrasia y su tecnología. En viviendas antiguas, aún puede verse el uso de una tecnología primitiva para mitigar el efecto de posibles sismos. Primero, las trabas, ¿no es cierto?, que se realizan con estos pequeños tirantes de madera. Hay una solución hoy en día de trabajar todo el tema de la prevención sísmica con encadenados de hormigón armado. En este caso usaban otros recursos en siglos anteriores. Este es uno de ellos. Bueno, acá vemos cómo se realiza una construcción en adobe combinando el hormigón armado con el adobe, ¿no? Como vemos acá, el hormigón en combinación con el adobe para cumplir una función precisamente estructural de atar todo, vemos cómo usan acá el bloque de hormigón precisamente para cumplir, ¿no es cierto?, con esa, poder solucionar este problema de aislación hidrófuga. Y a partir de este bloque comienza, ¿no es cierto?, a levantarse la pared de adobe.
El adobe es una tradición que se transmite de padres a hijos. Lejos de ser pasado, está vivo a cada paso del camino.